Tenemos a otra persona de la casa que siempre viene a visitarnos y a aportar temas importantes, sobre todo en nuestro día a día, en cuestiones de salud mental. Y es nuestra queridísima Wildania Peralta quien viene a hablarnos de... Wildania, ¿es verdad que las mujeres inconscientemente atraemos a un tipo específico de hombre? Tenía que hacerte la pregunta, mira, así, ya, dándote la bienvenida y sin dejarte hablar. Bienvenida. Estamos en el mes del amor, ¿verdad? Febrero. Claro. Entonces vamos a hablar de relaciones de pareja, de amor y todo eso. Hoy con tu pregunta, eso es una bomba, o sea, eso fue como que llegué y ¡pum! Yo estaba ya que necesitaba preguntarte, Vamos a decir que el inconsciente es como tu sistema de aprendizaje. Es que las personas, en la medida que van desarrollándose en las diferentes etapas del ciclo vital, van aprendiendo cosas. Y esos aprendizajes van generando estructuras conductuales, van generando formas de responder y de hacer las cosas. O sea, la gente hace las cosas siempre por algo o para algo, porque les funciona de alguna manera para resolver una situación, porque tienen una ganancia, porque evitan un sufrimiento o lo que sea. Entonces, en el caso de las mujeres, para poder identificar desde dónde esa mujer elige relaciones de pareja, hay que evaluar cómo aprendió a relacionarse con los hombres. O sea, espérate, ¿significa que existe un patrón psicológico ahí? Hay un patrón o patrones psicológicos a través de los cuales las mujeres eligen relaciones de pareja. Muchas mujeres desde la perspectiva de vaso frágil, de necesito que me acompañen, necesito que me cuiden, necesito que me sostengan en todos los niveles emocionales, financieros, sociales. Entonces buscan una relación de pareja con alguien que proyecte ese ser protector. Entonces, desde ese ser protector, la mujer se siente quizás más congruente con las cosas que cree que necesita. Y eso es un patrón, porque va a elegir personas que le proyecten protección siempre, aunque eso implique otro tipo de conductas que son molestas o que son desagradables, como por ejemplo el control, el machismo y todas sus manifestaciones, por ejemplo. Entonces, desde ahí quizás, yo cometo el error de elegir siempre el mismo tipo de hombres. Yo cometo el error de elegir un hombre casado, por ejemplo. O sea, yo digo, ok, tú siempre estás eligiendo el hombre casado, pero ¿qué tanta responsabilidad tienes tú de manera exclusiva de esa elección? ¿Qué tanta responsabilidad tienes tú de manera exclusiva de elegir a un hombre que no se responsabiliza efectivamente? ¿Qué tanta responsabilidad? Estoy hablando de responsabilidad exclusiva. Claro que sí, tienes una responsabilidad, pero hay otro tipo de elementos que también influyen ahí. ¿Como cuáles? Como el colectivo, como la cultura, el estilo de socialización. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país en el que hay un permiso social para la infidelidad. De hecho, hay una justificación biológica que muchas mujeres usan, y hombres también, en cuanto a los actos de infidelidad, diciendo que eso es una conducta animal. O sea, que es porque somos animales, que tenemos un instinto. Estableciendo así que no hay una responsabilidad del individuo de decidir sobre sus actos. Exactamente. Hablando de el hombre, lo que pasa es que yo soy instintivamente un macho que busca muchas otras opciones, y las mujeres en consecuencia te dicen, es que todos los hombres son así, todos son infieles, entonces ¿para qué me voy a ir de Guatemala para Guatepeor? Como dicen. Entonces, en ese sentido, si vivimos en una cultura con un permiso social para la infidelidad, y tú estás ahí en el campo de Junumucú, donde son personas que tienen una estructura machista, que tienen este permiso social, y tú te casas, ¿qué tú crees que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a aumentar la probabilidad de que tú tengas esa experiencia en tu relación. Claro. Pero eso no significa que tú eres la que tiene el problema exclusivamente. Exacto. Relacionado a estoy eligiendo siempre lo mismo. Entonces, ¿podríamos decir que influyen en la elección de X o Y persona asuntos hasta demográficos? Que no es solamente que yo inconscientemente tengo estos defectos y por eso atraigo o busco el mismo tipo de persona. Pero ¿qué señales o cuáles señales, Wildania, podemos identificar de que estamos quizás en un patrón? Yo creo que
el nivel de sufrimiento, cuando tú sufres por lo mismo siempre, entras en una relación y luego en la otra y luego en la otra y te das cuenta de que estás sufriendo por el mismo elemento, por la misma conducta que ves en la otra persona o por la misma situación, entonces tienes que empezar a indagar y evaluar, bueno, estoy repitiendo un patrón. ¿Cuál es el patrón que estoy repitiendo? A veces ni siquiera se sabe. Tú no sabes qué es lo que tú estás haciendo. ¿Por qué tú estás entrando en relaciones donde de repente el hombre insiste, estoy hablando de, verdad, heterosexual, insiste y te demuestra y te baja el cielo y de repente cuando tú ya te interesas, ese hombre se aleja, te deja de escribir, te escribe por la mañana, te manda mensaje, te llama, te escucha por horas y de repente porque tú estás rezagada, tirándole así como que no, mira, pero después cuando tú te sueltas y ya estás completamente abierta, el hombre empieza a bajar los niveles de frecuencia en cuanto a los acercamientos hacia ti. Tú te quedas como que, pero no es que te ha pasado esa sola vez, te ha pasado muchísimas veces. Pero entonces pero esto tú dices, significa que es culpa de la mujer. ¿cuál es el problema que yo estoy teniendo? Claro. Bueno, a lo mejor tú estás en un entorno, pero también ese entorno te ha enseñado a ti a elegir desde el miedo. Pero no es que no vas a elegir nunca, te vas a sentir atraída por personas, pero estás eligiendo o estás actuando desde el miedo, tratando de resguardarte y entonces estás aumentando tus defensas, pero en la medida que la persona está acercándose mucho, tus defensas van bajando, pero en ningún momento tú has planteado cuáles son tus límites, ni te los has planteado a ti misma. Entonces empiezas a recibir y a dejar entrar a una persona que te está dando muchísima atención, pero no está alineado con los criterios que tú tienes en cuanto a la formación de pareja. Entonces no aquí hay un título, no son novios, no son nada, son amiguitos y tú te vas acostumbrando y de repente se encuentran en una cama, los dos compartiendo una sexualidad y de repente la persona dice ya coroné, porque también ese es el detalle. Hay un, como digo, hay un patrón de conquistador en muchos hombres, entonces en ese sentido los conquistadores están interesados hasta que conquistan y luego de que conquistan entonces el interés va disminuyendo y tú dirás, bueno, esto todo es un problema, ¿cómo yo puedo mantenerme a salvo y ser congruente como mujer? Entonces creo que hay que estar claros de cuáles son los criterios, o hay que estar claras, o sea, no podemos disminuir el nivel de atención que le damos a los criterios que tenemos como mujeres para elegir o estar con alguien. Si tú sabes que en esa persona tú quieres para ti esto y esto en esta relación de pareja, lo ideal es que cuando vas conociendo a esa persona y te das cuenta de que esa persona no tiene los criterios que ya tú has establecido, no puedes por necesidad, por ambigüedad, por soledad, por aburrimiento, empezar a recibir de esa persona los halagos, los acercamientos. Si tú permites que esas cosas pasen, porque somos seres humanos, no somos máquinas, nos vamos a ir habituando y nos vamos a ir interesando y luego entonces vamos a tener una flexibilidad negativa en cuanto a los criterios de nosotros y nos vamos a meter en un problema grandísimo. Entonces, en ese sentido, desde el principio, si te das cuenta que esa persona no encaja con los criterios que tú tienes, piensa en cuáles son los criterios que tienes. Si no encaja, entonces corta desde el principio. Si permites que el tiempo pase, vas a tener más dificultades porque mientras más alto subes, más duro va a ser el golpe. Excelente. Este tema nos plantea poner límites y también tener un nivel de autoconocimiento que es importante. Gracias, Wildania Peralta. Para consultas, personas que quieren ir a verse contigo, tener quizás un diagnóstico, visitar tu consulta, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden encontrarme aquí en Santo Domingo, en Telar de Emociones, y a través de la consulta virtual pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales, en este caso una famosa, ¿verdad? Instagram, wildania.peralta. Excelente, gracias, Wildania, como siempre aportando bastante a todos los conceptos y las ideas que nos planteamos aquí en el Mangú. Pero ¿qué te parece si pasamos al sazón? Porque tenemos mucha información de primera mano con nuestro queridísimo Samir Saba. Adelante.